Saludos, les habla Ada Conde Vidal. Soy la presidenta de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de nuestro ilustre Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico. Orgullosamente, la colegiada 10.617, porque el colegio es para todos y para todas. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante sobre la aplicabilidad y qué nos ha traído el nuevo Código Civil, que es la ley número 55 de este año 2020, en relación a la comunidad LGBTQI. Pero para ello tenemos con nosotros a una invitada en la cual vamos a tener un diálogo, y es una persona reconocida en nuestra comunidad como una gran activista. Con ustedes le presento a Cariluz López. Saludos a todas, todos y todes. Soy Cariluz López, represento a la comunidad trans. Como ustedes saben, la comunidad trans pues, es parte de todo ese conglomerado LGTB. A diferencia de las demás facciones de la comunidad trans tiene unas necesidades muy particulares, sean médicas y unas características anatómicas distintas. Es por eso que el nuevo Código Civil preocupa a ese sector de nuestra comunidad, porque como parte de ese proceso de la identidad de género, la comunidad trans necesita un cambio de nombre y género en el registro demográfico. Esa ley se dio el 20 de abril de hace 2 años, 2018, gracias a la honorable juez Consuelo Vargas de Cerezo, quien derogó la ley que prohibía la inscripción y el cambio de género y nombre en el registro demográfico. A la luz de eso, hay una preocupación bien grande entre la comunidad porque el nuevo código pues recoge ese procedimiento y lo describe. Como hubo intentos de modificar en la legislatura ese procedimiento, pues le pregunto yo a la licenciada Ada Conde, ¿cómo maneja el nuevo Código Civil ese procedimiento para el cambio de nombre y sexo en el registro demográfico? Esos son los artículos de constancias vitales, el artículo 690, 691 y 694. ¿Hubo algún cambio significativo que afecta a la comunidad trans en el proceso de inscripción o se quedó todo igual? Sí, hubo el cambio. Y voy a explicar el por qué, porque hay mucha confusión en la comunidad en general y sobre todo la comunidad transexual y transgénero de Puerto Rico, pero especialmente la transexual, sobre lo que es la decisión que tuvo la honorable juez Carmen de Cerezo en el Tribunal de Distrito Federal, que declaró inconstitucional el que no se le permitiera a una persona cambiar su sexo, que eso va mano a mano con su identidad y es su dignidad como ser humano, en esa decisión en el Tribunal Federal, y eso se incorporó en el Código Civil. Lo que sucede es lo siguiente. Casi se nota como que cuando se incluyó como una excepción a la regla general. Pero la excepción, cuando nosotros la leemos, lo que hace es incorpora básicamente lo que fue la determinación del caso, de que si una persona ya tiene su cambio de sexo así registrado, sea en un pasaporte, sea en licencia, sea mediante una certificación médica, sí se le permite que haga ese cambio en el registro demográfico en cuanto a la casilla de sexo. Ahora, yo quiero aclarar algo bien importante porque fue una de las preocupaciones. Aquí existe, cuando una persona nace, hay un registro, que eso es el registro de lo que es las circunstancias de nacimiento. Eso nunca cambia. ¿Por qué? Porque esa era una realidad fáctica al momento del nacimiento. ¿Qué sucede? Durante el transcurso de la vida, la persona pues tiene su cambio de identidad, puede tener un cambio de nombre, pero ¿qué sucede? Ya ahí
Lo que se hace es que se preserva esa información nunca desaparece. De hecho, una de las cosas que siempre se ha tenido preocupación es la accesibilidad. ¿Quién tiene acceso a ese registro que es el original? Y eso únicamente lo tiene la persona que es la que tiene ese registro, o sea, la persona que nació. Y en caso de muerte, o vamos a suponer en caso de incapacidad por alguna razón, es que pudiera tener un acceso y no todo el acceso es completo. Sí, es de acuerdo a lo que es la historia, porque estamos hablando el documento histórico. El documento histórico realmente se utiliza para hacer estudios sociales y puede suceder cuando hay una controversia sobre un caso particular de que se está investigando, pues, cómo firmaron, quién firmó, ahí se registran las firmas originales, y si hay algo de que la persona declaró, voy a dar un ejemplo, hubo un caso en el que la persona había dicho que se estaba casando por segundas nupcias, y a mano de soltero tachó y puso divorciado, y resulta que nunca se había divorciado, por lo que el segundo matrimonio era nulo y quien tenía todos los derechos y obligaciones era la primera esposa. Y eso surgió de ese documento histórico en el registro demográfico. Ahora, cuando ya usted hace un cambio de nombre, que de hecho hay un procedimiento que se llama a perpetuam memoriam, que se llevaba en que se lleva en los tribunales para el cambio de nombre, pero y es un procedimiento que se hace cuando hay errores o la persona se quiere cambiar un nombre. Claro está, hay unas limitaciones porque no puede ser nombre que falten el respeto ni la dignidad del ser humano. Okay. Pero ¿y cómo se conoce en la comunidad? Porque nosotros en Puerto Rico, pues muchas veces nos referimos a una persona por su apodo más que por el nombre. O ejemplo, personas que han estado en el servicio militar, especialmente mujeres, que adoptan el apellido de su esposo o su esposa, porque puede ser a la inversa, su esposo o su esposa, y para propósito de todos sus documentos legales dentro del ejército y hasta para su licencia de conducir y pasaporte, aparece con el apellido de su cónyuge. Lo que significa que entonces hay que conformar esa información en el registro demográfico. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos fulana de tal, también conocida como, porque el día de la muerte, en el momento de la muerte, cuando se abre la sucesión, esas son cosas que nos pueden traer citaciones. Ahora, cuando se solicita, y ahí es que viene la preocupación, yo oportunamente voy a tocar el artículo, cuando se solicita, ya una vez practicado el cambio de sexo en el registro demográfico, lo que expide el registro es la información actualizada, o sea, un resumen de lo que existe en el registro, y eso es lo que va a aparecer simplemente: nombre, fecha de nacimiento y el sexo según ha sido cambiado en el registro, porque nunca se puede atentar, eso está prohibido terminantemente, con la dignidad del ser humano y traer cosas que son de la intimidad, porque la dignidad va unida a la intimidad del ser humano y su integridad. Por ende, no va a decir antes hombre y ahora mujer, o antes mujer, ahora hombre. Nada de eso va a aparecer, ni femenino o masculino, y ahora de masculino a femenino. Nada de eso aparece en el registro, en el certificado de nacimiento que se pide. Eso es cierto, licenciada, porque mi certificado de nacimiento en el registro demográfico, el que se me expidió a mí en el encasillado de sexo, simplemente dice femenino, punto y se acabó. O sea, no da explicaciones de mi historia pasada. Exacto. Y no hace falta para nada. Exacto, porque eso atenta, y una de las cosas bien importantes que volvemos otra vez, hay que distinguir el registro histórico, el histórico vital, sí, y lo que ya es, porque la persona durante su tiempo y su vida pues ha hecho unos cambios, los cuales se le tiene que respetar. De hecho, si me permite, por eso es bien importante establecer, hay una gran diferencia en este nuevo Código Civil. Como fuente de ordenamiento jurídico, y esto se ha recalcado en este momento, y por eso demuestro el artículo 2, cuando nos dice nuestra fuente del ordenamiento jurídico, nos habla primero de la Constitución,
¿Por qué? Porque es bien importante hablar de nuestra Constitución, porque este código, a diferencia de lo que ha sido el código que ahora pues quedará en los próximos días derogado oficialmente, ese código no aclaraba la aplicación constitucional del derecho inalienable a la igualdad y a la dignidad de todos los seres humanos. Exacto. Y en este caso, aquí mismo, y de hecho en el preámbulo así lo menciona, bien interesante, que aclara que esto no es un numerus clausus, es un numerus apertus. O sea que eso significa que en aquellos casos que estamos hablando, que aplica todo lo que tenga que ver con la dignidad del ser humano, y la dignidad del ser humano es no solamente las condiciones de nacimiento, es lo que es su intimidad, es lo que es su identidad, es lo que sus creencias religiosas sean cual fuera. Estamos hablando de su sexo, y el sexo en números apertus incluye la orientación sexual y la identidad de género. O sea que es bien importante, porque todo incide en la integridad de ese ser humano, y la integridad va de la mano con la dignidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que reconocer nuestro Código Civil, al igual que todas las leyes aplicables en cuanto al ser humano y la conducta, es la integridad del ser humano y su derecho a ser. Una legislación que no reconozca que una persona es, no sirve para los propósitos que se pretende, porque si no reconoce un ser humano, no reconoce a ninguno. Y eso es bien importante señalarlo en cuanto a lo del Código Civil. Siguiendo esa misma línea, ahí es que vemos que entonces el código nos habla de la personalidad. Exacto, y yéndome por esa misma línea, pues el nuevo código redefine lo que es la persona. Correcto. Todo ser humano es una persona natural y no hace excepción ni de género ni de sexo. Por lo tanto, ¿qué repercusiones tiene ese cambio en la comunidad trans, que particularmente se afecta mucho porque tiene una identidad de género que es diferente a su genitalia? Sí, si te das cuenta, cuando cuando vemos el nuevo Código Civil en el capítulo 3, nos habla de derechos esenciales de la personalidad. Exacto. Y de hecho nos dice el artículo 74, nos habla de los goces de los derechos esenciales. Exacto. Son derechos esenciales, y ahí es que viene lo que es la personalidad, la dignidad y el honor. Fíjate que ya estamos reconociendo la dignidad de todo ser humano, que es un principio de nuestra Constitución, y es un principio que permea en todo lo que es el ser. La libertad de pensamiento, de conciencia o religión, de acción, la intimidad. Fíjate qué interesante, la intimidad, la inviolabilidad de la morada, la integridad física y moral y la creación intelectual. Si bien es cierto, como tú mencionas, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en un macro, no en la definición tal y como está en el artículo sección primera de nuestra Constitución. Primero, que nos dice que la dignidad del ser humano es inviolable, y nos dice que se prohíbe el discrimen por razón de raza, sexo, pero en el sexo no dice nada más que sexo. Lamentablemente, la historia, hasta que ahora pues hemos visto los cambios que hemos progresado, ¿verdad? A nivel, lamentablemente, jurisprudencial. Ojalá que hubiese sido a nivel, ¿verdad?, legislativo y ejecutivo, pero tener que ser pues el máximo intérprete de la Constitución siempre lo ha sido el Tribunal Supremo, que establece claramente que cuando hablamos del sexo, tú tienes las modalidades de números apertus, está incluida también la orientación sexual y la identidad de género. Lamentablemente, en un momento dado histórico nuestro, recuerdo que hasta en el propio Departamento del Trabajo se cuestionaba y se decía que dentro del discrimen por sexo no cabía el discrimen por orientación sexual ni de identidad de género. Es por ello que sí, la legislatura se movió en su momento histórico y logró insertar, logró enmendar para incluir la identidad de género, el origen étnico y la orientación sexual como parte de las causas
de discrimen prohibidas para los patronos, por la interpretación limitada que daba el propio Departamento del Trabajo, contrario a lo que fue el Equal Opportunity Commission a nivel federal, que ese caso fue que recientemente llegó al Tribunal Supremo, en la cual era también una persona de la comunidad homosexual, había sido discriminada en su empleo, la EOC falló a favor de la persona, indicando que cuando se dice sexo incluye orientación sexual, y aún así se impugna por parte del patrono, llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por fin se hace jurisprudencia y se aclara que sí, que cuando se dice discrimen por sexo, todas las modalidades de discrimen, todas que tengan que ver con la sexualidad, que eso incluye orientación sexual y identidad de género, está incluida. Así que es muy cierto lo que tú dices y la preocupación es legítima. ¿Por qué se lo decimos? Por eso mismo que le di el ejemplo de lo que pasaba en Puerto Rico con interpretaciones limitadas de lo que son los derechos, cuando uno tiene que verlo en números siempre en el macro, en la amplitud, porque el propósito de las leyes antidiscrimen es para proteger a todos y a todas. Lamentablemente, con mentalidades cerradas, no viene entonces una interpretación que uno pueda promover el que sea el establecimiento de la norma jurídica en el futuro, y tenemos que estar descansando en interpretaciones jurisprudenciales. Sí, tengo entendido que la legislación en Puerto Rico se le adelantó a la legislación federal en reconocer la identidad de género como una de las modalidades a proteger en cuanto a discrimen por sexualidad. Eso es cierto. En esos 3 casos que usted menciona, en ese caso de 3 personas, donde había una persona trans que pues, fueron despedidos por discrimen de sexo y de identidad de género, y los otros por orientación sexual. Correcto. Pues, sorpresivamente, el Tribunal Federal nombrado por Donald Trump falló en favor del reconocimiento de la identidad de género. Eso es así. Es una ganancia para la comunidad en general. Es que el derecho a ganarse la vida es un derecho fundamental del ser humano. O sea, de la misma manera que vamos a ver oportunamente el derecho al matrimonio, que se ha reconocido que es un derecho fundamental, el derecho al empleo, el derecho a trabajar, el derecho a ganarse la vida, eso no tiene que ver nada con volvemos otra vez, ¿cuál es la relación de yo discriminar por ese sentido hacia una persona cuando realmente lo que está es su capacidad para hacer y realizar ese trabajo? Sí, y de hecho yo quiero poner en contexto que en Puerto Rico tuvimos por primera vez una legislación que mencionaba la identidad de género, y fue cuando en el 2003 se aprobó lo que se conoce una enmienda eran a las reglas de procedimiento criminal para instituir en Puerto Rico como modalidad de grave en los momentos de la sentencia lo que era cometer un delito por razón de prejuicio o lo que se conoce por delitos de odio. Y ahí se incluyó identidad de género. O sea, eso fue el principio de abrir la puerta. ¿Para qué? Para que todo esto se fuera integrando. Y volviendo a lo que estaba mencionando, Cari, yo entiendo la preocupación, porque dentro de eso, y retomando lo que estabas diciendo, dentro de ese ejemplo que yo di del Departamento del Trabajo, de esas interpretaciones limitadas, hay veces que nos tenemos que preocupar, y con razón, de que no se diga específicamente, yo siempre he dicho la situación de especificidad, esto y lo otro, que si dice sexo, dice orientación sexual, identidad de género. O sea, ¿por qué? Porque entonces se presta a que dependiendo quién la vaya a interpretar, claro, tenemos jurisprudencia, pero lamentablemente se afecta el derecho de una persona, que entonces se le obliga a tener que reclamarlo, no dentro de la agencia, porque podrá tener un procedimiento administrativo, pero lamentablemente tenerse que enfrentar a un procedimiento judicial por el mero hecho de reclamar lo que es el derecho a su dignidad. Licenciada, en la página 167 del artículo 609 nos habla de la protección que da el Código a igualdad de condiciones a litigantes por la custodia o la patria potestad de los hijos.
Vamos a poner un caso hipotético y que puede ser muy real. Una pareja que está pleiteando la custodia de los hijos porque la persona pues se identificó después de casado como una persona trans, como una persona de una identidad de género distinta. La otra parte, basándose en sus creencias religiosas, argumenta a la corte que esa persona no es el mejor tutor, el mejor ejemplo para su hijo, el mejor modelo de padre o madre para su hijo por su identidad de género. En ese artículo 609 se detallan las causales que el código pretende proteger, y ahí está el sexo, la raza, la religión, la edad, la educación, y cita cerca de 14 circunstancias o parámetros particulares, pero no está la identidad de género. Y aun cuando sabemos que ya la identidad de género, tanto a nivel federal como a nivel local, están protegidas, en ese caso, en ese artículo particular, pues no se menciona. Sí. Y un religioso fundamentalista, basándose en sus creencias, podría impugnar o pleitear eso. ¿Existe alguna protección o cómo se maneja en o fuera del código situaciones de esa índole? Bueno, en el código está claro porque que se prohíbe el discrimen, volviendo otra vez por la línea. Este es vamos a decir, en un mundo perfecto. Se habla pues que no se va a discriminar por el sexo de la pareja en el momento que se vaya a determinar lo que es lo que tú mencionas, el mejor bienestar del menor. Porque aquí es bien importante señalar que lo que el tribunal tiene que enfocarse es en el mejor bienestar del menor. Okay. Ahora, en términos de la adjudicación, sea de custodia, sea de patria potestad, hay unos parámetros que no se puede discriminar por el hecho del sexo, al igual que de las creencias religiosas. Y lo traigo de la mano, porque yo voy a dar un ejemplo, en un caso que yo tuve particular, en el cual se quería cuestionar la custodia de la madre por el hecho que la madre practicaba su religión en la santería. Okay. Y pues lógicamente dentro del ritual, o sea, dentro del ritual en la que ella practicaba, pues estaba pues con los animales, que se utiliza como medio de limpieza, sacrificio de animales. Y según lo que tuve de información, el niño había participado en uno de esos rituales y el niño pues se quedó sorprendido de ver lo que estaba sucediendo allí. Pues eso quería que fuera una de las razones por las cuales se luchara la custodia. En ese momento, y yo le expliqué que habían otras razones más de peso, porque si bien es cierto, estamos hablando de que es una práctica religiosa, creo que la prudencia se debió haber tomado en consideración en cuanto a la edad tierna de un niño viendo ese ritual, pero habían otras circunstancias las cuales ameritaban mayormente el que se buscara el mejor bienestar de ese menor. Por el contrario, yo te voy a dar el otro ejemplo. Yo tuve un caso en Carolina, no fue mío, lo llevó otra persona, que lamentablemente papá, mamá, aquí es papá, mamá, tenían la custodia compartida. Papá practicaba su religión Wicca, y en la religión Wicca él tenía su altar, y en el altar lo que tiene como parte de sus herramientas rituales está el atame. El atame no es otra cosa que un pequeño cuchillo que no necesariamente tiene que ser, de hecho no se expone, sino que se puede mantener cubierto, pero tiene doble filo, y eso es parte de la representación del dios y la diosa, porque se cree en divinidad, dios y diosa, y lo tenía bien alto en un lugar no accesible a su hijo. A ese papá wicano le arrebataron la custodia compartida por el mero hecho de decir que el niño estaba a un inminente peligro porque había un cuchillo en la casa. Sin embargo, todos los cuchillos, no se contaban los cuchillos que estaban en la cocina, al igual que en casa de mamá, que también en las cocinas,
y en la gaveta también hay cuchillos. O sea, lamentablemente vimos un prejuicio por razón religiosa. O sea, en un momento histórico. Aquí se está tomando, de que aquí estamos hablando de derechos esenciales, se está tomando por lo menos, se está reconociendo que se tiene que ir en igualdad de circunstancias, que aquí tenemos que trabajar con el bienestar del menor, que es lo que viene sobre todas las cosas, pero sobre todo, y aquí es que viene la parte bien importante, cuando se trata de asuntos de custodia y patria potestad, intervienen profesionales de la conducta humana. Especialmente comienzan con informes sociales de la Oficina de los Trabajadores Sociales que están asignados en el tribunal, y cuando la persona entiende o ha tenido a ese niño o esa niña, a ese menor, sobre todas las cosas, que está en este proceso y ha sido responsable, lo lleva un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra o psiquiatra de menores, eso apoya y eso ayuda en el proceso porque son profesionales de la conducta humana. Sí. Aquí lo más importante es que estos profesionales de la conducta humana son en la mayoría los que influencian al tribunal. El tribunal tiene otras circunstancias, pero ellos son los que tienen el contacto directo con el menor y son los que le dicen al tribunal, mire tribunal, estas son nuestras recomendaciones. Esto para nosotros, en vista de esto, aquí se recomienda la custodia compartida, aquí los niños se identifican, los menores. Hay veces que lamentablemente un menor es el peor enemigo de un progenitor. Porque hay veces, y yo he tenido el caso, ejemplo, que mamá ha comenzado, estuvo sola por mucho tiempo, ese niño era un niño varón, creó un apego con mamá. Cuando mamá decide comenzar una nueva relación, se enamora, el niño lo que era que no soportaba, o sea, era de celo al extremo que terminó con que el niño él estaba en Estados Unidos, llegó a Puerto Rico, el papá en Puerto Rico le pide a mamá, déjame ver el niño, el papá lo cogió, corrió al tribunal, dijo que había maltrato y el tribunal le quitó la custodia a mamá. O sea, a ese extremo estamos hablando de lo que es lamentablemente, y el niño cuando vemos el informe, el propio niño dice que le gusta estar con papá porque con mamá y el nuevo compañero, el nuevo novio, se pasaban peleando. O sea, que vemos que entonces hay menores en los cuales son los propios enemigos progenitores. Cada caso es particular y por eso es tan importante que si ya se prevé, sobre todo, que va a haber una ruptura en la relación, por favor, el velar por el mejor interés de los menores, y eso significa que lo primero es, vaya y lleve a un psicólogo, una psicóloga, para que le ayude en esa transición en su vida, porque estamos hablando de mentes tiernas, almas tiernas, corazones tiernos, para que puedan comprender que ellos son ellos, que no van a dejar de ser amados, que no van a dejar de ser atendidos y que van a tener entonces cuidados de ambas partes. Licenciada, ¿y cómo protege el código Ajá. A ese menor luego de la disolución del vínculo matrimonial o de la relación que haya habido sobre las pensiones alimenticias? ¿Cómo el código maneja la situación de pensiones alimenticias hacia ese menor? Ok, eso que tú acabas de mencionar es bien importante, pero voy a decir en el contexto que yo sé que tú me lo quieres mencionar. Vamos a suponer que un menor, dentro del transcurso de su desarrollo, se identifique como transexual o en su desarrollo de su orientación sexual descubra que es homosexual o que es bisexual, porque también están válidas. Estos son orientaciones sexuales y quiero aclarar que cuando hablamos de orientaciones sexuales, esto no se limita ni a homosexuales, ni a bisexuales, ni la transexualidad. También los heterosexuales, eso es una orientación sexual. O sea que cuando nosotros luchamos en contra de ese discrimen, estamos hablando del discrimen contra los heterosexuales también. Y los queer, si hay cerca de 40 identidades de género según la ciencia y las últimas investigaciones científicas,
certificadas ya y corroboradas ya, que son Correcto. postura oficial de la ciencia, de que hay cerca de 40 identidades de género conocidas, Eso es muy muchas de cierto. ellas en la etapa del feto y muchas de ellas de origen genético. Eso es así. Y es- Y siguiendo lo mismo que me acabas de traer, vamos a suponer que en ese proceso papá diga, vamos a hablar progenitores en términos, ¿verdad? Que es el término correcto. Algún progenitor decida, yo no quiero tener un hijo homosexual, yo no quiero tener un hijo transexual y lo tire a la calle. Y le niegue alimento. Exacto. Y le niegue cuido. Y le niegue casa. Y le niegue Alimentación. alimentación, le niegue estudios. Exacto. Y simplemente lo abandona. Si el menor tiene, porque está claro que eso es una obligación y respectivamente él sigue siendo menor. Y ahí sí que su bienestar, el Estado tiene que tomar previsión de poder de parens patria y ese menor sí puede acudir a solicitar ayuda porque tiene el derecho. De hecho, eso es maltrato. Y ese maltrato es penable por ley. Sí. Y el propio Estado puede hasta asumir el poder de parens patria para el bienestar de ese menor y brindarle. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el caso del municipio de San Juan, pues se han tenido situaciones de menores, adolescentes de la comunidad transexual y la comunidad homosexual que se le han tenido que dar vivienda temporera porque han sido tirados a la calle, en lo que entonces se reclama el derecho que tienen los menores a ¿qué? A que tengan su sustento, a que sean cuidados de acuerdo a la ley, a que sean su mejor bienestar. O sea, que eso existe y definitivamente que es un delito Oye, penable. licenciada, yo había leído en algún lado Ajá. que bajo el viejo Código Civil, o el que se va a derogar, un menor pues podía reclamar, digamos, pensiones alimenticias adeudadas hasta los 25 años. Eso es así. Eh, ¿Cambia eso en el nuevo código o se mantiene igual? Se mantiene igual. Ok. O sea, ok. porque ya después de los 21, recuerda que hasta los 20, es bien importante, la mayoría de edad se determina en el código y se mantiene en el nuevo código a los 21 años. Ok, Y ok. esto de cobro de las pensiones, pues lógicamente ya estamos hablando un término prescriptivo en el cual ya el menor, que ya es mayor, va a tener el derecho porque ya se entiende que tiene la capacidad para poder reclamar lo adeudado. Una vez pasa la barrera, es el término prescriptivo de los 25 años. ¿Cesa la responsabilidad del padre sobre ese dinero? Ninguna, sobre el padre, sobre ese dinero sí, pero no cesa en que si esa persona adulta tiene necesidad y el progenitor tiene capacidad para brindarla, entonces opera lo que se llama el artículo de alimentos entre parientes y dentro de eso los que son los progenitores tienen el deber de ayudar a los descendientes siempre que el descendiente demuestre la necesidad y el progenitor que tenga la capacidad para darlo, al igual que es viceversa. Okay. Que tenemos aquí un descendiente, ya una persona en la cual ha continuado en su vida y se olvida de su progenitor. Y el progenitor está pasando necesidad y esa persona, sin embargo, tiene capacidad para brindarla. Por eso es que vienen leyes de protección a las personas de mayor edad. Cuando ese dependiente es impedido o tiene alguna condición de sus facultades mentales o de impedimento físico que le impide ganarse la vida, ¿ese término prescriptivo releva al padre de esa responsabilidad? Bueno, tú estás hablando, aquí hay dos cosas distintas. Una es la capacidad, porque si ese menor no tiene la capacidad para todos los propósitos, aquí habría que establecer un pleito de incapacidad sobre el menor para el manejo de sus bienes y de su persona. Okay. Ese es número uno. Si estamos hablando del término del recobro de la pensión adeudada, el que tiene entonces la custodia o es el tutor de ese ya de mayor de 21 años y que busca la tutela tiene el derecho a reclamarla.
pero todavía está dentro de términos restrictivos. Ok. ¿Ok? Pues, hay un... Pero puede incoar acciones contra el progenitor que no le está dando el sustento ni lo está ayudando. Porque vamos a suponer que uno de los progenitores se hizo cargo de ese menor incapacitado, sea mental o físicamente, y tiene unas necesidades especiales. Vamos a hablar de una persona discapacitada con necesidades especiales. Y el otro progenitor, ay, qué bien estoy, me desatiendo. No, ese progenitor que tiene esa custodia o que tiene la tutoría porque la quiere de ese menor para poderle velar por su mejor, de esa persona ya, para su mejor bienestar, tiene todo el derecho de incoar contra el otro progenitor una acción para que le provea alimento. ¿Ok? O sea, porque entonces ahí opera lo que es el derecho de alimento entre parientes. En el libro de la persona, el capítulo 2, en las páginas 33, 34 y 153 de los artículos 69 y 73, se habla de la mujer gestante. Dado el caso de que ya las personas trans pueden parir, o sea, una persona trans se divide en dos categorías. La persona transexual que ya modificó su genitalia de nacimiento y la persona transgénero que no ha tocado esa área de la genitalia, pero ha modificado su apariencia y ha modificado áreas de su cuerpo, pero todavía tiene la capacidad de parir. Es posible que ese código reconozca o se enmiende para que donde quiera que se mencione en distintas áreas diseminadas en el código, en las páginas del Código Civil Nuevo, que en vez de decir mujer gestante, diga persona natural gestante, para no discriminar contra el hombre trans que también pare. Eso es correcto. Eso hay que llevarlo a enmienda, ¿no? Eso hay que llevarlo a enmienda, eso es correcto. A menos que se lleve algún caso por algún caso de discrimen en ese sentido, lo cual no ha sucedido en este preciso momento, porque se ha permitido la inscripción. Sí, ya tenemos un caso de inscripción. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí hay un reconocimiento. Sí. Pero en el caso de que pasara esa situación, si no se reconoce, se tendría que acudir a los tribunales, porque estamos hablando que eso tiene que ver con la dignidad del ser humano, su integridad y sobre todo su intimidad. Así que definitivamente que si aquí se reconoce, tenemos que implícitamente, aunque hay una parte del código que la voy a demostrar al final, que dice que donde dice femenino, que no se entienda que también es masculino. O sea, hay unas definiciones que aclara el código para que no se entienda que es a favor de un sexo sobre otro. Ok. Sí, a mí me preocupa el hecho, y es una preocupación de toda la comunidad transexual, el que se trata la identidad de género no como una característica clínica de la persona. Y muchas voces dentro de la comunidad trans han pedido o han reclamado el que en ese preámbulo del nuevo código donde se mencionan los logros y los cambios habidos en el nuevo código, que pretende ser la segunda ley en importancia que rige la actividad de las personas, que se mencione la identidad de género como uno de los nuevos, las nuevas inclusiones dentro de ese código, para garantizarse, para sentir que hay presencia de la identidad de género en el código nuevo. Es posible. Bueno, lo que pasa es que tú lo ves en el preámbulo y me sonrío, porque cuando tú lees el preámbulo tampoco menciona orientación sexual.
Y lo único que dice, recoge este código lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto al matrimonio, pero no dice más nada. O sea, simplemente, pues mira, se menciona en el preámbulo, pero no mencionan las razones de, se dice, se incluye y por eso la enmienda. O sea, que es tanto lo uno como lo otro. Hay cosas, pues volvemos otra vez, que no se dicen, pero implícitamente están ahí. Y por eso yo traigo la atención lo que tú dijiste en el caso, y lo voy a traer también en el caso del matrimonio, que cuando tú lees lo que es el cambio de sexo en el Código Civil, ya en el Código Civil que pronto va a comenzar, sí se incluye lo que fue las determinaciones del Tribunal Federal de Puerto Rico, en ese caso, de que establece de que si ya tú lo tienes reconocido o un médico te reconoce a ti tu identidad de género, ahí tú puedes entonces hacer tu cambio sin mayor conveniente. O sea, eso está incluido ahí, pero es porque se trajo de lo que fue la decisión. Es lo mismo que en el caso del matrimonio, que era tan simple como eliminar parte de la fraseología que tenía puesta y ponerlo más sencillo, pero lo recoge el Código Civil. De hecho, si tú me permites, voy por aquí, que ya te mencioné. Aquí, como menciona la de las instituciones familiares, siguiendo por ese punto, fíjate que son normas de interés público y es bien importante, como yo lo menciono en la presentación, que tienen, fíjate cómo dice, tienen por objeto proteger el desarrollo integral de la persona en el entorno familiar. Exacto. Ahora, ¿qué hablamos del desarrollo integral? Okay. Tiene que incluir la dignidad, tiene que incluir su identidad y tiene que incluir también su orientación sexual. Sí. O sea, eso es parte de lo que es su desarrollo integral, de acuerdo a cómo ha sido consistentemente interpretado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a reconocer derechos fundamentales del ser humano. Aquí lo vemos, por ejemplo, vamos a este punto, a ver si es esta, vamos a la presentación. Ok, esta misma. Fíjate lo que tú me mencionaste y el derecho y los deberes de los miembros de la familia. Ese artículo 364 del nuevo Código Civil que dice, los miembros de la familia tienen recíprocamente el derecho y el deber de respetarse, protegerse y socorrerse. Exacto. O sea, es el hecho de que tú eres miembro de la familia, que tú tienes ese deber, que tú tienes ese derecho. Es tanto recíproco, no solo es el deber, sino el derecho. ¿A qué? A que te respeten, a que te protege y te socorre. ¿Por qué? Porque siempre lo que está en juego, y por eso es el bienestar del ser humano. En este caso, cuando estamos hablando de menores, decimos el mejor bienestar del menor. Su integridad no puede estar en peligro. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Cambios fundamentales. Tenemos el artículo 376 del Código de lo que es la Constitución del Matrimonio. Ahí tenemos lo que recoge el nuevo código, que dice, el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud en la cual dos personas naturales se obligan mutuamente perdón, a ser cónyuges y a cumplir la una para con la otra los deberes que la ley le impone. Fíjate que estamos hablando de dos personas naturales. Claro, esas dos personas tienen sus limitaciones. Hablando de persona natural, no debe ser menor de 18 años, no puede contraer dentro del grado de consanguinidad, del tercer grado de consanguinidad. O sea, que eliminaron los primos hermanos, que se permitía con anuencia de los progenitores, si daban el permiso a los primos hermanos, ya eso se eliminó del Código Civil. Okay. Además que del adoptante y el adoptado, eso está totalmente prohibido. ¿Ok? Así que tenemos aquí que como tenemos de la historia, ahí tenemos la historia que lo que recoge este código fue la determinación en el caso de Obergefell versus Hodge, y es bien interesante, esto fue en el año 2015, porque previamente el tribunal se había enfrentado en el caso de United States versus Windsor,
con lo que es la ley, lo que era la conocida la Ley para la Defensa del Matrimonio, en inglés es DOMA, Defense of Marriage Act, que no solamente, que dentro de, a nivel federal y de las leyes federales, solamente reconocía un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero también había una sección que decía que los estados, que el gobierno federal no iba a reconocer los matrimonios de los estados y también los estados no podían reconocerse los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es así como en el caso de Obergefell, no menciono el de Windsor, porque Windsor fue el precursor que permite el ya declarar inconstitucional, y en este caso era una persona, eran dos mujeres de Nueva York, una Windsor, en la cual su pareja, ella se había casado bajo la ley de Nueva York, que había sido uno de los primeros que habían instituido el matrimonio entre personas del mismo sexo. La pareja muere para propósitos de la ley de Nueva York. Su pareja era su viuda y tenía unas excepciones en la ley contributiva de las cuales no tenía que pagar contribuciones. Sin embargo, por el Defense of Marriage Act, al no reconocerse ese matrimonio, las cargas de las contribuciones sobre la sucesión y por el hecho de ser la consideraba una extraña, eran mayores como cualquier hijo de vecino. Y ahí es que este caso lleva, de hecho la pareja muere, por eso es que estamos hablando de sucesiones, y en United States vs. Windsor, la sección 3 del DOMA se declara inconstitucional. ¿Por qué? Por su derecho a la intimidad, el derecho al matrimonio, y que esa sección se hizo, y esa ley, ya se habla en términos de la ley, se hizo con el propósito única y exclusivamente de discriminar a dos personas en su derecho en la búsqueda de la felicidad. Por eso es que 2 años después es que viene la situación del caso de Obergefell versus Hodge, que ya hay personas que se habían casado en otros estados, vienen a otros estados y el derecho, ¿verdad?, de poder viajar es un derecho constitucional. Eso es bien importante, de poderse trasladar. Eso es parte de la libertad del ser humano. Y en otros estados su matrimonio no era reconocido, y también parejas que se querían casar en el estado y el estado no se lo permitía, porque su estado, habían estado hasta que habían enmendado sus constituciones diciendo que el único matrimonio válido era entre hombre y mujer. Y todos esos casos llegan a los Estados Unidos, al Tribunal Supremo. ¿Y por qué el caso de Obergefell es particularmente importante para Puerto Rico? ¿Por qué? Porque se toca la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la aplicable en el debido proceso constitucional, que eso es lo que establece la 14ª enmienda, aplicable a los estados. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos es una unión federada y le ampara la Constitución que reconoces la amplitud de derechos, tú no puedes como Estado o territorio, dar menos que la Constitución. O sea, se incluye el territorio como si fuese parte del conglomerado. Correcto, pero déjame decirte, aquí se cuestionó que en Puerto Rico no aplicaba, porque aquí hubo un grupo de políticos acompañados de unos grupos de clero, porque no voy a decir religiosos, usted puede ser religioso y el que es la religión porque es su religión, que respeta al ser humano tal y como es. Así que no voy a hablarle de religiosos, estoy hablando de algunos del clero, pastores, que se unieron a cuestionar que Puerto Rico no estaba incluida en la cláusula 14ª de la Constitución de los Estados Unidos, cuando aquí había amplia, ¿verdad?, determinación sobre eso, lo que provocó en su momento dado, de hecho aquí se llevó el caso a nivel del Tribunal de Distrito Federal, igual que Obergefell y muchos otros que se consolidaron con esto, porque este no fue el único caso. Habían 6 casos de distintas jurisdicciones que se consolidaron en uno solo, en el caso de Obergefell, que uno eran el matrimonio en el estado, el que no lo reconocían en otro estado, los que se querían casar, y aquí en Puerto Rico se radica el caso de Conde Vidal versus García Padilla, y en ese caso que llega hasta el Tribunal de Boston, al Tribunal de Circuito, el primer circuito, ahí es que viene el caso de Obergefell,
y en el cuestionamiento de que no aplicaba a Puerto Rico, tuvo que venir una decisión unos 6 días después del propio tribunal de Boston diciendo a quién se le ocurre decir que la 14ª enmienda no aplica a Puerto Rico. Lamentablemente tuvimos esa situación. Lo más importante de estos casos es que define y expresa que la identidad es bien importante, ¿verdad? Que todas las personas y que la libertad incluye dentro del marco legal definir y expresar la identidad. Fíjate lo que yo, en un momento dado que tuvimos un diálogo fuera, ¿verdad?, de comenzar, aquí nos habla de identidad como un derecho inalienable del ser humano, porque es parte de, y cita el caso de Griswold versus Connecticut, que dice que afirma los derechos fundamentales de la 14ª enmienda, incluyendo opciones íntimas que definan la identidad personal, sus creencias y que sus creencias no han sido reducidas bajo ninguna fórmula. Ahí es que nos habla el derecho de las personas a escoger con quién estar y el derecho fundamental del matrimonio que fue reconocido en Loving versus Virginia, que este es el caso en el cual una persona blanca, de raza blanca, se casa con una persona negra y a la persona la arrestan porque en el estado estaba prohibido el matrimonio interracial en el caso de Virginia, porque eso era el estado de Virginia el que lo prohibía. Y ese caso se llega hasta el Tribunal Supremo y por la 14ª enmienda, que dice nuestra Constitución, esto es un derecho fundamental a ser feliz, a la felicidad. Ahí determina que es un derecho, el matrimonio es un derecho fundamental. Por eso traigo a la atención, y te lo traigo para un poquito de paz, por lo menos en el caso de las personas que deciden contraer el matrimonio, porque lamentablemente este Código Civil nuevo se quedó cojo, porque no reconoce las uniones de hecho, nada más que lo vemos cuando hay en la adopción, que dice que si hay en una relación de más de 2 años, se les reconoce que pueden adoptar conjuntamente, pero las uniones de hecho no están reconocidas en este nuevo código expresamente, y eso es una realidad que también hay que atenderla, porque es injusto que el Estado le esté obligando que sea solamente una figura jurídica, cuando es el Estado el que tiene que reconocer cómo las personas conviven. Exacto. ¿Ok? Pero tenemos el caso para propósitos de tranquilidad, el caso de Conde Vidal versus García Padilla. Este es el caso 14 CB, que es civil, 1253, que mantuvo, y quiero mencionarlo, por eso era que el tratar, aquí se pretendía mantener en el nuevo Código Civil, si ustedes ven lo que presentaron al principio, lo que fue esta legislatura, que yo parecía un código de inquisición. Lo que salió es un producto totalmente distinto. Pero era bien importante y siempre se le llamó la atención porque el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, en dicho caso, mantuvo y mantiene jurisdicción en cuanto a que aquí en Puerto Rico no se puede discriminar en derechos y obligaciones que establece el matrimonio a tener con los resueltos en Obergefell. O sea, que si aquí se tratara de hacer una distinción entre los derechos y obligaciones por el hecho que es un matrimonio entre una pareja del mismo sexo o una pareja versus una pareja que sea de sexo opuesto, se van a enfrentar con una orden de desacato por el Tribunal de Distrito Federal a base de que mantiene y ha mantenido jurisdicción sobre cualquier atentado que se tenga de ir contra lo que fue la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Licenciada, recientemente tuvimos un caso, de hecho hubo hasta una manifestación frente a las oficinas de la Comisión Federal, de la Comisión Estatal de Elecciones. El caso de una joven casada, transexual, que fue discriminada cuando trató de inscribirse y sacar su tarjeta electoral en una de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente de Bayamón. Tengo entendido que ese derecho pues está consolidado y está reconocido. Correcto.
¿Cómo trata el nuevo Código Civil las garantías para asegurarle a una persona trans su debido proceso de inscripción para poder sacar su tarjeta electoral y ejercer su derecho al voto? Bueno, lo que sucede es que recuerda que el Código Civil es la relación entre personas. Eso tiene que estar dentro del reglamento de lo que es el Código Electoral de Puerto Rico. O sea, el Código Electoral es tu derecho a votar. Y el derecho a votar es un derecho fundamental. Por ende, nada puede intervenir en ese derecho, exceptuando las causas que de algún momento dado te puedan a ti negarte el derecho al voto. Y aquí en Puerto Rico sabemos que las personas confinadas por delito tienen el derecho a votar. Que eso era una de las cosas que aparecía en nuestro Código Civil, que todavía está vigente y que se está derogando, que las personas que estaban por interdicción penal no tenían los derechos plenos. Por ende, en este caso, el Código Civil no es el aplicable, pero para contestar tu pregunta, el voto es un derecho fundamental y respectivamente, sea de raza, de sexo, de creencia religiosa, de identidad sexual, de orientación sexual, y el reglamento tiene que proveer, tiene que dar la alternativa a tenor con la jurisprudencia, como tú bien lo mencionaste, que así se acepta y de una manera sencilla, porque en su momento dado era tener que ir hasta un tribunal para la sentencia. Ahora lo vemos que ya en proceso hasta de un médico que lo certifique o que tú tengas tu pasaporte, que ya lo reconozca, o tu licencia de conducir, que así lo tenga, ya con eso la comisión tiene que respetar y te tiene que a ti expedir la tarjeta electoral, que es tu evidencia de que eres un elector inscrito a tenor con tu identidad. Sí, yo no tuve ningún inconveniente en sacar la mía. Lo hice en la oficina del pueblo de Loíza, donde yo resido, y pues no tuve ningún inconveniente. De hecho, ellos hasta me celebraron porque me habían visto en presentaciones públicas y no tuve ningún inconveniente, pero sí sé que hay áreas, hay oficinas en otros pueblos en donde sí se dan los casos de inclusive discrimen, abiertamente discrimen. Entiendo que pues procede que se sigan adiestrando a la empleomanía a nivel de supervisión y de personas que manejan esas inscripciones en las distintas oficinas. Pero hay una preocupación que tiene la comunidad y que esta preocupación es bien importante y es fundamental para toda la comunidad porque, como habíamos mencionado previamente, dentro de la comunidad LGTB, la comunidad trans tiene unas necesidades particulares, unas características muy particulares que requieren atención médica y requieren continuo tratamiento y supervisión médica. Sí. ¿Cómo atiende a la luz de cómo se están dando esos procesos en Estados Unidos y el intento presidencial del presidente Donald Trump de atentar contra el acceso a los servicios médicos de las personas trans por medio de acciones, órdenes ejecutivas? Siendo Puerto Rico un territorio, ¿cómo se atiende el acceso a servicios médicos especializados para la población trans? Y si el código garantiza de alguna manera el acceso a esos servicios. Bueno, recuerda que estamos hablando del Código Civil y es entre personas. Cuando tú estás hablando de los derechos de la salud, pues tenemos que verlo dentro de la ley de acceso, porque el derecho a la salud también es un derecho fundamental de todas las personas. Claro, aquí tú tienes que dividir entre lo que es el recibo de fondos federales para propósitos de salud y lo que son fondos estatales para propósitos de salud. Ese mismo ejemplo te lo traigo a tu atención, que aquí en Puerto Rico no se discrimina por razón de origen étnico o por el hecho de ser una persona extranjera que no tenga documentación, lo que es un indocumentado, porque tiene el derecho al acceso, pero es bajo la ley estatal. No bajo la ley federal.
Por ende, es bien importante, sabemos que Puerto Rico tiene su primera clínica trans en el municipio de San Juan. Y están haciendo una en la Universidad de Puerto Rico, Eso en es el correcto. universitario. Esto lo Y mencionó la doctora América Facundo, que es la directora, la presidenta de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ellos están dando servicios a la población trans. Por eso es tan importante la educación, lo que tú acabaste de decir. No va a dejar, o sea, vamos a minimizar. Mientras que existan discursos de odio y de prejuicio basados en el miedo y en la ignorancia, lamentablemente vamos a tener todavía estas situaciones de discrimen hacia personas que lo único que reclaman es el derecho a ser. Por eso es tan importante entidades como la Comisión de Derechos Civiles, que ante esos atentados, de esas situaciones, hay que traerlo a su atención para que hagan investigaciones, y no solo investigaciones, sino que hayan intervenciones educativas, porque hay que educar. Mira, yo te voy a decir de dos casos particulares que las tuve que atender personalmente. Te voy a decir el primero. Recién, casi al año, 2 años de haberse declarado que el matrimonio entre parejas del mismo sexo era válido, aquí ustedes saben que históricamente Puerto Rico, y de hecho fue la única jurisdicción a nivel del mundo entero que hizo una boda masiva en la cual participaron sobre 69 parejas, las cuales contrajeron matrimonio, parejas del mismo sexo. Como al año y medio, a los 2 años, tuve la situación que me llamó una de las parejas, ya en su matrimonio, que su cónyuge había tenido que ir en estado de emergencia a un hospital conocido en Bayamón. Cuando ella se presenta, ella dice que su cónyuge, es mi esposa, le pidieron el certificado de matrimonio, lo cual a ninguna pareja en un hospital para propósitos de tratamiento le piden un certificado de matrimonio. Exacto. Se pueden imaginar en las llamadas telefónicas que a nivel de presidencia, a nivel de director ejecutivo del hospital, se recibieron, se les obligó que tuvieran que entregar ese certificado de matrimonio, porque eso es un documento que no es, a nadie se le pide. Exacto. Y se le pidió que más vale que tuvieran a los de admisiones y a todo el hospital, que tenían que darle un adiestramiento, porque si no se lo pedían a uno, no se lo tenían que pedir a una pareja del mismo sexo. Exacto. Porque eso era discrimen. Te voy a dar otro ejemplo. Tuvimos el caso, en este caso, como Fundación de Derechos Humanos, tuvimos la oportunidad de ir a Humacao y fuimos a corrección en el departamento donde se trabaja, ¿verdad?, la libertad supervisada. Okay. ¿Por qué? Porque había una persona, era casi adolescente, joven, que se identificaba como transexual. Él se vestía con ropa femenina y eso era su identificación. Él había cometido delito, pero como parte de los procesos de probatoria, en los oficiales probatorios, pues tú tienes que ir todos los meses para, dependiendo de las condiciones, pues te verifican si estás con trabajo, si estás viviendo, que tú te reportes. Pues ahí le manda el de la oficina y el trabajador que estaba de probatoria, le dijo que en esa oficina no se permitía a nadie que viniera con una ropa que no era la de su sexo. Tuvimos que intervenir porque el tribunal en ningún momento había puesto, y eso hubiese sido otra situación porque había que impugnar esa determinación, pero el tribunal en ningún momento había puesto eso como condición. En el nuevo Código Civil se estipula o se establece el trato que se le da a personas de la comunidad o con una identidad de género distinta que cometen delitos al momento de la reclusión, al momento No aplica el Código Civil. ¿No aplica? No está. El Código Civil, acuérdate que es entre personas. Oh, ¿y los crímenes de odio? ¿Cómo Eso se está en maneja? el Código Penal. Okay. Okay. El Código Civil no interviene, no maneja las disposiciones para determinar crímenes de odio. No, penales no, es el Código Penal. Es otra ley. Es otra ley, Okay. Pero bien importante para traerle la atención, tuvimos que ir a las oficinas de los oficiales probatorios
para nosotros educarlos de lo que ellos estaban exponiendo en cuanto al discrimen contra esta persona y las consecuencias legales que podía traer su discrimen. Okay. Después que le dijimos las consecuencias legales, inclusive el hecho de que se llevara un caso por discrimen por violación de derechos civiles, que el que la persona es el que se demanda, cesaron los discrímenes contra ese joven que se identificaba como transexual. ¿Tienen acceso a sus medicamentos hormonales en las cárceles? Se supone que los tengan, pero esa parte yo te la desconozco. Eso lo trabaja el Código Penal. Eso lo trabaja no tanto el Código Penal, eso lo trabaja en la Administración de Corrección. Administración de Corrección. Y hay que ver su reglamentación en cuanto. Se supone que si eso es parte de su medicación, esa medicación se continúe brindándose a esa persona. Okay. Okay, porque es parte, es como si fuera su condición de alta presión, su condición del corazón, su condición. Si eso es parte de su medicación, esa medicación tiene que continuar. Okay. ¿Ok? Eso es el principio a su derecho a su salud. A su salud, exactamente. Y eso es parte de la integridad de la persona. Y no tiene que ver nada, o sea, el delito lo que encarcela es el cuerpo en el sentido de la libertad. Por eso es la gran diferencia en otras repúblicas, que tú eres culpable hasta que se te pruebe que eres inocente. Nosotros tenemos la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Okay. Y lo que responde el encarcelamiento y el derecho penal es lo que se te coarta, que es lo más sagrado en un sistema democrático de libertad, es la libertad. Exacto. ¿Ok? Exacto. Entonces, siguiendo aquí, como estaba mencionando, perdonando que voy a dar para atrás, ok, ahí es que estaba mencionando lo de la adopción, que la adopción en este caso, en el artículo 583, fíjate que antes no podían adoptar dos personas si no estaban casadas entre sí. Okay. Ahora, reconociendo, porque hubo un caso que fue lamentablemente una gran injusticia de un menor que estuvo por años con esta pareja y había hasta la recomendación de los trabajadores sociales a favor de esta adopción. Lamentablemente, el Tribunal Supremo dijo que era únicamente por la figura del matrimonio, no aceptó la pareja. Y en este caso, sin embargo, en el artículo 583 nos dice que la adopción puede ser conjunta o individual. O sea, adoptantes que estén casados entre sí, individual siendo soltero, adoptantes que sean casados entre sí o que sean una pareja unida por relación de efectividad análoga a la conyugal, deberán adoptar conjuntamente. Mira qué interesante. En este caso, cuando estamos hablando de casados entre sí, esto es importante que ambos son los que adoptan, no uno de la relación. Y en el caso de que están en una relación análoga, fíjate que la compara igual a la conyugal, o sea, exacto, del matrimonio, también deben adoptar conjuntamente. Cosa interesante que por lo menos nos da una luz en el camino. Esa palabra análoga abre el espacio para la inclusión. Para una inclusión, un reconocimiento de una pareja de hecho, que yo quiero traer que en el código que se había, el de los que se habían dialogado al principio, que tomó más de 25 años, y no por decirlo de la edad, ¿verdad? Pero yo he participado en todas esas pistas. Por algo es que tengo, ¿verdad? Fuera de el mucho pensar también el tiempo. En ese código se había hablado que se reconocía la unión de hechos si pasaban 3 años. Interesantemente, aquí se habla de una relación afectiva análoga que existe entre parejas con estabilidad de convivencia efectiva al menos de 2 años. Yo entiendo que esto es un buen paso, porque si en adopción se está reconociendo la existencia de esa convivencia efectiva, yo entiendo que va a ser un paso gigante el día de mañana para que se pueda reconocer a las uniones de hecho en Puerto Rico, porque es tiempo ya, y como lo dije al principio, que Puerto Rico no esté obligando a una sola figura jurídica como el matrimonio
para que se les reconozcan derechos y obligaciones. El Estado tiene el deber de reconocer cómo las personas conviven afectivamente. Exacto. Y si hay una convivencia afectiva de pareja análoga al matrimonio, debe de existir ya claramente en la ley que tienen los mismos derechos y obligaciones. Si estamos hablando de que se demuestre que es pública por más de 2 años y se llevan los testigos y eso abre toda la cuestión de derechos y obligaciones, eso es lo que debería de ser así. ¿Por qué? Porque estar obligando, eso es ir en contra del derecho de su libertad. Licenciada, hablemos de herencias y de disposiciones de bienes. Usted sabe que en la comunidad trans, pues, hay preocupaciones por el hecho de que el código establece o cambia algunos de los criterios que se utilizaban para la disposición de herencias. ¿Cómo se maneja la situación o el caso de una persona que por su identidad de género o por su orientación sexual sea excluida en un testamento? Por el donante, por el testamentario, el testador. El testador. Eso no está contemplado en las causas para desheredar. Okay. Las causas de desheredación están claramente establecidas en el Código Civil. O sea, no puede hacerse algún tipo de exclusión por el mero hecho de la orientación sexual o la identidad de género. Eso es total y absolutamente discrimen. O sea, para que la población LGTB se quite esa preocupación de encima, porque sé que la tienen. No, y siempre el código ha recogido que cuando estamos hablando de desheredación, son las causas específicas y exclusivas que establece el Código Civil para ello. De hecho, este código va más allá, porque si es un progenitor, tú puedes, vamos a suponer, progenitor o descendiente, que discrimina contra ti en el sentido de negarte alimento, cuido, hay maltrato emocional, maltrato físico que denigra a tu persona, ahí lo dice claramente que tú puedes desheredar por esa razón. Ok, eso es desde la perspectiva del testador. Exactamente. Ahora, desde la perspectiva de un recipiente de herencia, de ¿cómo lo maneja? Pues es que no lo está en el... O sea, te estoy mencionando de que fíjate que estamos hablando que sean causas al testador de que le han negado alimento, que lo han abandonado, que lo han maltratado, y eso entra dentro de su integridad física. Sí. ¿Ok? Y esas son mis causas de desheredación. Si tú me estás hablando que viene el testador y viene y dice, no, porque a este no hereda porque por su orientación sexual, eso no está incluido en el código, esa causa no existe. No existe. En el código anterior se dividían los caudales relictos en 3 porciones, en tres partes. Sí. La de herederos forzosos, la de mejoras y la de libre disposición. Correcto. ¿Se maneja diferente en el nuevo código? Eso es correcto, ahora es el 50%. Y el viudo es parte de los herederos. O sea, lo que antes era la cuota viudal. Es correcto, se elimina. Se elimina. Y ahora es parte de la herencia. Ok, eso es un cambio fundamental. Un cambio fundamental, el hecho de 50%. Ya el código había integrado, porque eso era una de las cosas que eran injustas, de que primero pues se establecía antiguamente, eso se vino a enmendar, creo que fue en el 2013 aproximadamente, 2013, que venía, primero eran los descendientes, después eran los ascendientes. Para abajo y para arriba después. Pero entonces le daban preferencia a los hermanos antes del cónyuge. Exacto. Y ahora, eso se mantiene. Ahora tú tienes el viudo, es parte de la herencia. Exacto. Y si no hubieran ascendientes ni descendientes, el cónyuge se queda con la herencia. Ok. Lógicamente, si la acepta. Porque tú puedes aceptar la herencia, porque si todo es deuda, pero acepta las deudas también. Chachos, esto está pelú. Mejor olvídate. Yo la repudio, eso es lo que le llama repudiar. O sea, cuando hay
cuando hay más deudas que caudal relicto, se puede renunciar a esa herencia. Exactamente. Eso es lo que se llama renuncia o repudio. Okay. No, tú repudias todo, tú renuncias todo. Si tú dices, ay, dejó por lo menos 2,000 pesos en la cuentita, yo me voy a quedar con la cuentita, tú no puedes hacer eso. O tú renuncias a todo o lo coges todo. O sea, tú no vas a decir, ay, yo quiero los chavos que están en la cuenta. O todo o nada. Es todo o nada. O sea, eso que quede claro. Y allá, pues van a aplicar, una vez que se repudia, pues van a aplicar las otras, el otro orden sucesoral, que a la larga de la postre, el último es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sí, que se queda con todo. El que se queda bueno, con todo. eso se queda primero si hay contribuciones adeudadas. Exactamente, así es. Mira, siguiendo la línea de lo que tú dijiste, para estar clara, que tú lo mencionaste, muy bien mencionado, pero lo tenemos aquí en la presentación, el artículo que habla de la modificación del nombre y de sexo en el acta de nacimiento es el artículo 694. ¿Qué es lo que dice? Por eso es la confusión 694. de la comunidad transexual. Sí. Esto es bien importante. ¿Qué pasa? Fíjate que menciona, en el acta de nacimiento original no pueden autorizarse enmiendas por el sexo de nacimiento a la persona. Ese es el dato histórico. Ese es el dato histórico. Eso nunca se toca. Eso nunca se toca. De hecho, esas son las constancias vitales. ¿qué pasa? Ahí era la lucha y eso es una realidad, de los que nacen con genitalia ambigua, que lamentablemente a quien le dan la opción, que a veces por recomendación del médico, más que por los progenitores, de qué género es el que van a establecer para ese menor. Y ahí es que tenemos los casos que después tienen, que ahí es que vienen los casos de identidad de género, en los cuales dicen, pero es que yo no me siento, que yo nací en este sexo, y resulta, y ya ahí estamos hablando de genitalia ambigua, que tanto el médico como fueron los progenitores, fueron los que escogieron por la recomendación, en vez de dejar que ese menor se desarrollara para él mismo decidir, o sea, expresar qué realmente era lo que ese menor era en su interior y en su psiquis, en su Eso es bien emoción. importante porque mira, hasta activistas de nuestra comunidad de muchos años no saben eso o tenían serias dudas sobre el proceso y cómo lo manejaba el Código Civil. Y es bueno que se toque el tema porque aclara muchas dudas y tranquiliza a sectores de la comunidad. Y eso pues, a mí me preguntaron mucha gente sobre eso. Porque tenían dudas. Lo sé, y eso ha sido, mira, por eso es tan importante hoy llevarlo, y aquí estamos, ¿verdad?, con nuestros compañeros y compañeras, abogadas y abogados, que tenemos que ilustrarnos en estos temas, porque esto va a ser lo que en el derecho de familia y en otros derechos nos va a tocar. O sea, ya esto es una realidad, esto era una realidad. Ahora lo tenemos como realidad jurídica, y tenemos un código que podemos aplicarlo porque la ley está aquí. Mírale, como estaba mencionándote, aquí mismo dice, el tribunal puede mediante sentencia autorizar al registrador a realizar una anotación al margen de la inscripción original del sexo de la persona cuando proceda una enmienda debido al cambio o modificación posterior del sexo de nacimiento. Como dice, ahí está, no se autorizará el hecho histórico, el hecho vital del sexo de nacimiento, porque eso siempre se queda ahí. Sí. Eso es como si tú te pusieras Pepita Pérez y tú no te quieres llamar Pepita Pérez, tú quieres ser Paquita Pérez. Exacto. Pues va a parecer que tú naciste y te pusieron Pepita Pérez, pero tú haces tu cambio de nombre y al margen, por eso es los procedimientos, al margen se pone, no, esta persona no se llama Pepita Pérez, se llamaba Pepita Pérez, su nombre ahora es Paquita Pérez. Y cuando salga su certificado de nacimiento, va a salir Paquita Pérez. Sí. Y si se cambió el sexo de masculino a femenino, va a salir femenino. Sí, claro, aspiramos sí. que ya no tengamos que estar hablando ni de femenino ni masculino. Porque, lamentablemente, esto es todavía promover lo binario basado en la genitalia del ser humano. Y por el hecho de que se supone que eso se utiliza únicamente para propósitos estadísticos y de servicio, que se ha extendido a una cuestión de discrimen. Por eso era que hemos tenido que llegar a este punto de todos los derechos reclamados, porque estamos hablando de la integridad y la dignidad de un ser humano.
para que pueda hacer en su vida. ¿Cómo maneja el nuevo código la, la división de gananciales en una relación de pareja a la luz del nuevo código? Es igual que la anterior. Fíjate, incorpora mucha decisión porque era bastante... el Código Civil, esto es algo bien importante, el Código Civil son reglas generales en las cuales pues se aplican a las personas porque trata de ser generales. En este caso ha sido más específico. Y lo que ha incorporado en la división de bienes, porque aquí las personas pueden cambiar de régimen ahora. Antes no podían cambiar de régimen. O sea, entiéndase, tú tenías que hacer antes del matrimonio unas capitulaciones matrimoniales si tú no querías que hubiera sociedades legales gananciales. Ahora está la conmutación de las capitulaciones que te permiten, posterior al matrimonio, escoger otro régimen patrimonial. ¿Ok? Así que en este caso lo que ha hecho es, y contestando tu pregunta, ha incorporado todas las decisiones del Tribunal Supremo según ha pasado por el tiempo. Y recuerden que nuestro Código Civil original era de 1902 o 3 y la revisión más grande la tuvo en el 1930. Y tener ahora este Código Civil, fíjense todos los años que han pasado, o sea, para que podíamos tener un Código Civil nuevo, o sea, del 1930 al 2020. Toda esa jurisprudencia ha sido incorporada con todos sus cambios. De hecho, en el 1976, para que tú tengas un ejemplo, todavía en el Código Civil decía, y fue por enmienda, que el hombre era el que administraba las sociedades gananciales, que la mujer estaba obligada a llevar el apellido del marido. Eso eran cosas que estaban en el Código Civil. Y sin embargo, en el 1976 hubo legislación de avanzada que derogaron esos articulados y se le puso la igualdad. Y en este código también lo manifiesta de manera bien fuerte, contundente, que aquí aquí en los cónyuges tienen el mismo trato e igualdad, sea en lo que sea, inclusive en lo de los bienes. Mira, hubo un caso lamentable, pero que hubo un hombre que llevó a una mujer, o sea, quería divorciarse de la mujer porque la mujer no le lavaba la ropa ni le cocinaba. Y ese caso llegó. Yo no sé cómo el abogado pudo llevarlo, pero él creía en su cliente. Parece que creía en lo mismo del cliente. Y llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dijo que eso no era causa de un divorcio porque ninguna persona viene a ser sirvienta de nadie para lavarle la ropa ni para cocinarle. Pero él quería decir que eso era maltrato, eso era trato cruel. Y él trató de llevar ese caso. Lógicamente se pueden imaginar, yo me imagino a los jueces atendiendo ese caso. Esa seguía la teoría de un legislador que conocemos. Eso es correcto, así mismo es. Que dice que las mujeres son para su casa y lamentablemente está en la legislatura. Y seguimos así. Así que ahí tenemos el derecho. Lo que tú dijiste del trato igual entre los progenitores lo vemos en el artículo 609. La raza, sexo, fíjate que digo, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o social, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, lenguaje o condición de nacimiento no pueden utilizarse injustificadamente como criterios para limitar, suspender o privar a un progenitor de sus facultades y deberes respecto a su hijo. Exacto. Y ya lo tenemos ahí en el artículo 609 y aquí menciona que es el tribunal, ¿verdad? Siempre va a haber que no se le puede dejar de proveer los cuidados de salud específicamente que sean necesarios para preservarle la vida. El tribunal puede disponer y tendrá la autoridad para establecer remedios temporales adecuados, ¿verdad? Para proteger la vida de ese menor. Así que es bien importante este articulado porque aquí claramente la igualdad del trato, que era lo que tú preguntabas y en esta preocupación, como el código aquí lo recoge en el artículo 609. ¿Ok? Lo que tú dijiste, está lo de las presunciones de maternidad y paternidad. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez. Que estamos aquí, la presunción de maternidad, nos habla en el 567, mujer gestante, que debe de ser
persona Natural. gestante. Persona natural gestante y se elimina, Se cambia ese elimina lenguaje. el concepto de binario. Exacto. Volvemos otra vez, masculino y femenino. Tenemos Exacto. que ya trascender esa terminología, porque tenemos que aspirar, y es como yo estaba mencionando con el registro demográfico, que deba de tener también el derecho no solamente del cambio de sexo, sino que si tú te conceptúas no binario. Exacto. Y eso también es un derecho a la dignidad del ser humano. Sí. ¿Ok? Hay países donde ya sea, y estados donde ya se ha legislado Correcto. un tercer género. Exactamente. No binario. No binario. No binario. Y entonces... Y ahí puede fluir a cualquier vía. Exactamente. Que los hay. Que los hay. Que los hay. Correcto. Y entonces tenemos, por ejemplo, el artículo 568, que era lo que tú mencionabas, las presunciones de paternidad. Volvemos otra vez, pater. Pater es de padre. Volvemos otra vez con el concepto masculino-femenino. Y lo que tú estabas diciendo aquí, presumen hijos del cónyuge de la mujer casada. Es que debe ser de la persona natural casada. Exacto. ¿Ok? Exacto. Entonces, tenemos por aquí artículo 25, que era lo que te estaba mencionando. Esto es al principio del código. Dice, las palabras usadas en este código en el tiempo presente incluye también el futuro. Las usadas en masculino incluyen el femenino, a menos que por la naturaleza de la disposición se limiten manifiestamente a uno solo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces, si tú crees que se limita a que solamente femenino es el que se embaraza, eso es lo que quiere decir. Se limiten manifiestamente a uno solo, pero si tenemos una persona trans masculina Que está pariendo. que está pariendo, ¿ok? El número singular incluye el plural y el plural incluye al singular. Y vamos a aprovechar y felicitar a esa persona, a esa pareja. Eso es correcto. Que es el primer caso que yo conozca de un hombre trans que acaba de parir y acaba de inscribir a su bebé con su pareja, que ella es también trans. O sea, ellos no transicionaron en su genitalia para poder concebir, para poder tener bebés. Y mira, lo lograron. Y importante que se hable de esto porque aún dentro de nuestra comunidad hemos visto personas con una ignorancia total sobre Correcto. el tema, condenando como si fuesen fundamentalistas religiosos. Y dice, pero si tú eres de la comunidad y tú eres gay, tú eres más pecador que ellos. Dentro del concepto del pecado, ¿verdad? Exacto. Pero es que volvemos, mira, la comunidad LGBT, que es un LGBTQI, es un término abstracto, porque estamos incluyendo, ¿verdad?, una diversidad. Una diversidad. Y el hecho de que hablemos de comunidad LGBTQI no significa que no seamos un reflejo de la sociedad en general. Exacto. O sea, de la misma manera se tiene diversidad de creencias, Exacto. se tiene diversidad de estilos de vida, se tiene los prejuicios también, se tienen en términos de que, mira, yo me puedo aceptar de que yo soy homosexual. Entiéndase, cuando digo homosexual, eso incluye de mujer a mujer, de hombre a hombre, para no decir lesbiana y dividirlo de homosexual, porque homosexual es entre el mismo sexo. Exacto. Y el bisexual, que tiene lo mejor de los dos mundos, porque efectivamente se puede identificar tanto con sea femenino como masculino, o sea, que estamos Exacto. hablando, y que de hecho, claramente todos somos femenino y masculino porque ambas células las tenemos. Sí. Pero no dejamos de ser un reflejo de la sociedad en general, al extremo y lamentable, ¿verdad? Pero es como lo pasa. Aquí vemos como en Puerto Rico se decía que no había negros. Exacto. O sea, si el último censo decían aquí que todos eran blancos, cuando sabemos que nosotros, la raza negra está en nuestras venas. Sí. Y lo vemos en el discrimen, y se ha estado hablando de lo del discrimen, porque yo les invito a ustedes cómo el discrimen es tan abierto que las personas dan eso por sentado como una normalidad de vida. Cuando usted va a una tienda de ropa conocida, mire cuántas personas negras usted encuentra trabajando en esa tienda. O cuando va a un banco. Exacto. Eso sin contar
el discrimen por condición social, porque si tú ponías, y eso se demostró en un banco muy conocido, que tú ponías en tu plantilla, en tu solicitud de empleo, que vivías en un residencial, no te llamaban. Exacto. Llenaban otra y ponían una dirección de una organización y entonces lo llamaban para el empleo. Eso es para que ustedes vean que ese discrimen está ahí. Y no se ve, pero está. El discrimen de personas que ya han cumplido por sus errores en la vida a nivel penal y que todavía lo sigan persiguiendo después que han cumplido con el Estado, con su pena de haberle su libertad, y que tengan que estar todavía con el estigma ese, arrastrando ese estigma de por vida, con un certificado de antecedentes penales. Es como un sellito en la frente. Es un sello que le cierra puertas a esa persona para, básicamente, la parte, yo le diría a ustedes, sí, usted puede eliminar, pero el término es para toda es un término que es la vida es corta y tras de eso le persigue. O sea, no dejamos de ser el reflejo de la sociedad en general. Y eso que quede claro. Y Cari, siguiendo lo de la Carta de Derechos, que esto es tan importante y fundamental, en la propia exposición de motivos, en el título preliminar, y quiero leerlo aquí, nos dice, es necesario aclarar que la numeración de los derechos esenciales con respecto a la personalidad que incluye este nuevo Código Civil no pretenden ser una lista taxativa o exhaustiva, ya que no se procuró repetir la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Ok. Eso contesta a una pregunta que yo había hecho. Y nos dicen, se trata entonces de resaltar algunos derechos que nuestra experiencia colectiva ha atesorado, particularmente los cuales ya se han plasmado en muchos de nuestros estatutos. Esos derechos esenciales, deberían de haber dicho los que reconoció los tribunales, pero tú sabes, no lo... En derechos esenciales son recogidos no con la intención de excluir, y mira cómo lo dice, otros derechos emergentes que pudieran surgir como fruto de nuevas experiencias históricas que podrían ser incorporadas en este texto orgánico por la vía legislativa o jurisprudencial. Podemos afirmar, por lo tanto, y esto es bien importante que lo dije en un principio, que la enumeración de derechos que hacemos no son números clausus, sino que son números apertus. Lo que significa cuando hablamos de números apertus es que hay especificidad y que todo aquello que sea una modalidad de o se interprete que surge de, se tiene que entender que está incluido. Que está incluido. Eso está muy bien. ¿Cómo maneja el código los asuntos de expresiones que pueden interpretarse como discriminatorias o como alusivas a degradación de las personas de la comunidad, sean gays, sean homosexuales, sean transexuales, en los medios de comunicación? Fíjate, yo te haría que esto es en términos generales, bien importante. Aquí estamos hablando que la Constitución, en el reconocimiento de la integridad y la dignidad del ser humano, reconoce causa de acción por libelo y calumnia, ¿ok? Porque va contra la integridad y la dignidad del ser humano. Esto no es el código te va a hablar de las causas para daños y perjuicios, que eso es lo que está atemperado en el código, cuáles son las causas que por negligencia, por intención, todo eso está en el código de cómo está el derecho a demandar, que eso es la parte de ejecución, porque la ley está, con nuestra Constitución Suprema nos lo dice, ¿verdad? Nuestra ley suprema, y esto se ejecuta a través de una demanda. Es bien importante, número uno, para que exista una causa de libelo a nivel civil, tienen que haber mencionado su nombre. Tiene que haberlo identificado bien claramente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque el hecho de que no mencione el nombre no causa ningún daño, porque no está, tendría que ser una cosa tan extrema, pero siempre lo que se mira es
que el nombre es lo que hace a la persona. Ok. O sea Ok. que causas de libelo, causas de demandas por, pues, por ofensas a la persona no son válidas a menos que hayan mencionado directamente o identificado a la persona de manera inequívoca. Hay excepción de cuando utilizan tu imagen. Ok, Porque eso no es el hecho de importante. esto, eso es importante. Yo puedo decir, mira a esta persona, y no digo el nombre, pero pongo la imagen. Ah, lo mencionaste. O sea, Ya ya, está. y no es el hecho de que yo no he dicho el nombre, pero yo tengo mi derecho a mi imagen porque eso es parte de mi integridad. Es muy, muy Así que en ese caso importante, tenemos. muy Así importante. que, Cari, me gustaría que dentro de tu experiencia personal, ya que estamos terminando, des un mensaje a la comunidad en general y sobre todo a la comunidad transexual Ok. de este diálogo que hemos tenido aquí y que estamos construyendo un nuevo Puerto Rico. Pues yo me siento bien orgullosa de la comunidad a la que pertenezco. Entiendo que necesitamos mucha educación porque hay áreas que no dominamos. Es importante que ese proceso educativo llegue a, a todas las personas de la comunidad que muchas vienen de extracciones humildes, de poco acceso a la educación, de poco acceso al mundo laboral. Y sé que en muchos de ellos hay preocupación, primero por el acceso a sus medicamentos, por el acceso a servicios de salud, pues tú sabes, hay muchas áreas en las que tienen temor y preocupaciones porque no han entendido el alcance del nuevo Código Civil. Yo personalmente entiendo que se está intentando. El Código Civil es un libro, es un manual de reglamentos que no incluye todo. Se puede complementar con otras leyes existentes y que no pretende sustituir a la Constitución. Pero estos procesos educativos que se están dando, como este de ahora, van a ayudar mucho a crear conciencia dentro de la comunidad para que entiendan y para que se integren a un proceso de evolución y de aprendizaje. Exhorta a la gente de la comunidad a que esté atenta a todos estos seminarios que se dan, a que aprendan, a que se eduquen y a empezar por nosotros mismos a romper con los prejuicios, porque muchas veces los prejuicios es porque los cargamos, porque los llevamos internalizados y no nos damos cuenta y nos quejamos del discrimen que recibimos, pero lo practicamos. Eso es así. Y pues hay que educarse y sé que la comunidad tiene muchas necesidades, que tiene muchas precariedades que hay que atender, pero hay que trabajarlas y tienen que todos unirse en un esfuerzo de lucha porque esto no se acaba. O sea, el Código Civil va a seguir sufriendo enmiendas. O sea, esto no es un producto final y firme. No, O sea, estas no son las piedras, fueron las esto piedras está de en Moisés y evolución. cuando tuvo coraje la rompió, así que imagínense lo que es el Código Civil. Exactamente. Y lo más importante de todo esto, Cari, y ya para ya terminar, importante a nuestros colegas, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad jurídica. Es un momento importante, histórico, que ya, aunque se dice, ¿verdad?, de derechos, como dice el preámbulo, derechos emergentes, pero es números apertus. Tenemos comunidades en las cuales estamos llamados a servir. Esto hay que educarse, hay que ayudar. Eso es nuestro deber como abogados y abogadas que somos, porque nuestro nombre es abogados y abogadas. Y el abogado o la abogada lo que hace es abogar. Y cuando se aboga con educación, con respeto, con la dignidad a todos los seres humanos. Y compañeros y compañeras, si esto incide, y esto es el llamado que le hacemos de parte
de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género, si en algo incide que alguna persona haya buscado tu orientación, que sea parte de la comunidad LGBTQI o de alguna religión la cual vaya en contra de tus creencias religiosas, busca a otro compañero o compañera abogada que sí le pueda ayudar, porque eso es parte de ese amor universal de que tenemos que venir a dar servicio, porque los abogados y las abogadas de Puerto Rico venimos a servir, y sobre todo porque el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico es para todos y para todas. Así que concluimos hoy lo que ha sido la discusión del nuevo Código Civil y la comunidad LGBTQI. Hay cosas que mejorar, tenemos un código que nos va a servir por mucho y que vamos a seguir hacia adelante. Tenemos que ponernos a estudiar, son muchos artículos. Aquellos que practican pues el área de familia, tenemos mucho que aprender, y en otras áreas del derecho, como bienes reales, sucesiones que han cambiado, las percepciones, los contratos, muchas cláusulas interesantes que le están dando, reconocen derechos que no se reconocían antes. Así que les invito a nuestros compañeros a que continúen en esta convención, y gracias por escucharnos y por estar aquí. Gracias en nombre de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género, y gracias a Carilú López, que ha sido este diálogo tan interesante y tan importante para esta comisión. Gracias. Bye.